En este caso vamos a ver dentro de la ficha herramientas de gráfico la ficha formato. Ante todo, que quede claro que cuando nosotros generamos un gráfico basado en unos datos, ¿qué significa esto? Que si nosotros cambiamos cualquier dato del rango de celdas que seleccionamos en su momento, ese cambio dará un efecto en nuestro gráfico. Por ejemplo, si yo aquí cambiase el nombre de un mes, veremos que en el eje horizontal, cuando le dé a la tecla intro, automáticamente este cambio también está aquí. Le digo deshacer. Por lo tanto, cualquier cambio, como decía, que yo haga, dará un efecto en el gráfico. Y no solo a nivel de texto. Está claro que también a nivel numérico. Vemos que ha habido una columna que ha hecho un cambio. Le digo deshacer y lo dejo tal cual. Vamos a la ficha formato y realmente en la ficha formato tenemos una serie de grupos de herramientas que ya conocemos: insertar forma, estilos de borrar, organizar, tamaño. Así que en este caso vamos a dar un paseo breve por encima de estas herramientas, más que nada para ver cómo poder aplicar cambios sobre nuestro gráfico. Por ejemplo, cuando yo tengo seleccionado mi gráfico, si vengo a estilos de forma y abro este desplegable, veremos que cuando yo pase por una de las opciones de estilos, se le aplica un cambio, por supuesto, al gráfico. Vuelvo aquí. Otra opción sería ir a relleno y veremos que también podríamos cambiar el fondo con los colores de relleno. Esto en cuanto a la selección del gráfico completo. Si yo quiero, por ejemplo, cambiar el color de una de las columnas, yo selecciono esta, un clic. Si nos fijamos, cuando hago un clic están seleccionadas las columnas, en este caso de periféricos. Periféricos tiene el color naranja, tanto en las columnas como en la leyenda. Si yo viniese al botón de relleno y le hiciese un cambio de color, si nos fijamos en la vista preliminar, ya estoy viendo que hay un cambio de color, y no solo en las columnas, sino también en la leyenda. Cualquier selección que yo haga y aplique un cambio se visualiza rápidamente. El grupo estilos de borrar sería para poder cambiar los textos. Título de gráfico, yo hago un clic aquí y le voy a cambiar el título al gráfico. En vez de dejar el genérico, que es título de gráfico, lo que voy a hacer es poner ingresos. Si nos fijamos, cuando escribo, el texto no aparece directamente en el gráfico, aparece en la barra de fórmulas. En el momento que yo le dé a la tecla intro, automáticamente ya aparece en el gráfico. Si yo me vengo al estilos de borrar, veremos que tengo la posibilidad de escoger una estética distinta gracias al borrar. Escojo esta. Y después, por supuesto, ya conocemos estas herramientas que podríamos hacer más modificaciones. Básicamente, estos grupos de herramientas que ya conocemos, es cuestión de ir seleccionando e ir viendo cómo funcionan herramientas que ya conocemos, pero en este caso en los gráficos. Ante todo, que quede claro que yo constantemente me he basado en un gráfico de columnas 3D. Veremos que dependiendo del tipo de gráfico que seleccionemos, habrán herramientas que estarán activas y otras no. Así como no solo, como decía al principio, los gráficos no solo es escoger un tipo de gráfico. Vengo aquí, diseño de gráfico, cambiar tipo de gráfico, y vemos que tenemos muchos tipos de gráfico. Como decía, no solo es una cuestión estética, dependerá del tipo de datos que quiera presentar en formato de gráfico, qué tipo de gráfico puedo utilizar o no. Repito, no solo es una cuestión estética. Así que, de momento, yo me he basado constantemente en un gráfico de columna 3D, pero veréis que sobre la marcha a lo mejor algunas de las herramientas que hemos podido utilizar con el gráfico de columna 3D no estarán activas para otros gráficos y viceversa. Aún así, ya hemos visto la ficha herramientas de gráfico, diseño de gráfico y formato. En principio, para empezar a trabajar con gráficos, tenemos más que suficiente.